Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de pesca sencilla, bienvenidos a una nueva clase y una nueva temporada de la Escuela Pesca Sencilla. Muchas gracias a todos los que habéis apoyado la primera temporada. La verdad que está siendo un éxito brutal y luego aparte es muy gratificante, os lo digo de corazón, saber que las clases que tanto yo como Óscar dimos están sirviendo a muchísima gente que nos estáis escribiendo con notas de agradecimiento, contándonos que gracias a nosotros habéis podido iniciaros en el surfcasting. La verdad que no hay paga más guapa para nosotros que esa. Desde aquí muchísimas gracias a todos y nada, comentaros que comenzamos esta nueva temporada con mucha ilusión. Óscar ha sido padre, le vamos a dejar descansar un poco. Hoy traigo un tema que me habéis pedido mogollón de veces. Por cierto, si no te has suscrito, suscríbete porque esta es la mejor manera de apoyarme. Es la mejor manera de que cuando busques un vídeo no lo pierdas, sino que directamente metiéndote en tus suscripciones des con Pesca Sencilla y busques esta clase u otras muchas que si no has visto, por cierto, las dejo por aquí arriba. Me habéis pedido mogollón, pero mogollón de veces que dé por favor una clase sobre anzuelos, una clase de iniciación sobre anzuelos. Y hoy es a lo que vamos, a dar una clase sobre anzuelos. Es súper curioso porque indagando sobre el tema de anzuelos me he dado cuenta de que hace mogollón de años, que ya se me ha olvidado, la verdad, lo he leído pero se me ha olvidado, mogollón de años, los prehistóricos creo que eran de no sé qué época, paleolítico, neolítico, no lo sé. Ya usaban anzuelos, fijaos, mirad, este tipo de anzuelos es el que se gastaba al principio, o sea, con este tipo de anzuelos estamos hablando de anzuelos de los primeros pescadores, o sea, fijaos qué pasada. Es una verdadera pasada. Es súper chulo. He decidido traer esta fotillo para que la veáis. Pero bueno, dentro de lo que es los anzuelos, que hay una amplia variedad en el mercado, nos volveríamos locos. Como el curso es de iniciación al surfcasting, quiero hablar de los dos tipos de anzuelos más comunes que a día de hoy se utilizan. Por lo menos aquí un servidor. Vamos a hablar del anzuelo redondo y del anzuelo recto. Dentro de lo que son las partes de un anzuelo, independientemente de que sea curvo o sea recto, tenemos estas partes. Tenemos arriba la paleta. Comentaros que puede ser paleta o puede ser ojal, ¿vale? Luego tenemos a continuación la tija. Luego tenemos lo que sería la curvatura del anzuelo, la muerte, que es lo que evita una vez clavado que el anzuelo se salga, porque al retroceder tiene la muerte, que es una punta, es una rebaba que al animal se le clava y evita que se salga. Si no tuviera la muerte, se saldría. Y cómo no, pues luego tendríamos la punta. Estas partes, como os comento, se dan absolutamente en todos los anzuelos. Tanto curvo, como recto, como de pala, como de ojal. Seguimos. Ahora vamos con la numeración de los anzuelos. Igualmente, vale tanto para anzuelos rectos como curvos, cualquier tipo de anzuelo. Generalmente la gran mayoría de los anzuelos del mercado van numerados.
estos números quieren decirnos algo. Lo que es importante es que te quedes con lo siguiente. Menor numeración, más tamaño. Aquí os he puesto ejemplos del 8, del 6, del 4, del 2, del 1 y del 1/0. Para mí, creo que trabajando en una tienda de pesca, lo digo con conocimiento de causa, para mí estos tamaños son, por norma general, los más utilizados. Acordaos que estamos hablando de la modalidad de surfcasting, que más de uno me dirá, pues yo para pescar la lisa corchea uso un 14. Sí, pero esto es iniciación al surfcasting, ¿vale? Ya quizá más adelante haremos iniciación al corcheo, pero estamos en surfcasting. Menor numeración, más tamaño. Dentro de las numeraciones que hay, voy a dar a grosso modo las carnadas que yo como pescador utilizo. Fijaos, con el número 2, con el número 1 o el 1/0, las carnadas que suelo utilizar son tita, navaja o tira de sepia. Con el número 4, con el número 6 y el número 8, lo que suelo utilizar son gusanos, lombrices y larvas. ¿Por qué? Porque de esa manera no se rompe tanto el gusano, o la larva, o la lombriz. Obviamente, en un 1/0 va a ser muy difícil que metamos, por ejemplo, una lombriz catalana. Entonces, quedaros con esto. Dentro de lo que son los dos tipos de anzuelo que os estoy enseñando, es decir, el redondo o el recto, hay varias especificaciones que tenemos que tener muy en cuenta. Una es la siguiente. El redondo, por ejemplo, tenemos un anzuelo, por norma general, más duro. También es más difícil de quitar de la boca del pez porque al no ser largo, de pala larga, para cogerlo es algo más difícil. Lo solemos utilizar para espáridos porque tienen la boca dura. Y si os acordáis, la primera característica es que es más duro. La boca de la dorada suele romper todo, suele aplastarlo. Daros cuenta que tiene una boca, tanto la dorada como el sargo, que el sargo además tiene dientes por fuera, tienen boca muy dura con la que rompen moluscos, por ejemplo, pues mejillones o todo este tipo de animales con concha de los que ellos se alimentan. Y luego lo utilizaríamos, el redondo, para anzuelo más pesado. El recto es más frágil, como os digo, es algo más fino, se hace de materiales más frágiles y por ende suele tender a doblarse más y partirse. Es más fácil de quitar. Al tener más longitud de anzuelo, podemos cogerlo para quitarlo de la boca del animal. Puede elevarse, es decir, para montajes que hagamos en playa con alguna perlita, yo aconsejo que sea recto porque suelen ser más ligeros y de esa manera vamos a asegurarnos de que el cebo se eleve. Y luego, obviamente, lo utilizaremos para cebos ligeros. Bueno, aquí he decidido poneros este dibujo. Si os fijáis, es un anzuelo de pala larga, está debidamente hecha la cameta y como veis, he dejado un rabillo largo. Y diréis, ¿para qué? Bueno, acordaos que los anzuelos de pala larga sirven para insertar cebo ligero, como por ejemplo puede ser un gusano americano o un gusano, una lombriz de arena. Ese rabito que se deja, que es un tipo de nudo que, por cierto, si no sabes empatillar anzuelos
os dejo el vídeo por aquí, por ahí arriba, os lo dejo por ahí arriba para que aprendáis a empatillar un anzuelo. Cuando se hace con lombriz o con gusano, se deja este rabillo que sale en el dibujo. ¿Por qué? Veréis, os voy a mostrar el siguiente dibujo. Si os fijáis en este dibujo, está el mismo anzuelo que antes, con el mismo rabillo, pero hay un circulito. Ese circulito está marcando que dentro del gusano, que he puesto el gusano entrevelado para que podáis apreciar realmente lo que me interesa, que es el hilo, ese gusano está sujeto por el otro hilo que quedaba más cortito. ¿Os acordáis del dibujo anterior? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué aconsejo que se haga esto? Veréis, voy a pasar a la siguiente foto. ¿Veis? Lo que hace esto es que evita que nuestro gusano deslice sobre la línea y sobre el anzuelo y se salga. De esa manera, lo que está haciendo este trocito de gameta que hemos dejado sin cortar, digamos que está clavándose en el gusano para evitar que este resbale. Es un truco que os doy y que realmente es efectivo. Dentro de lo que es el anzuelo redondo, que es el que yo utilizo, os voy a decir, dependiendo de la numeración, para qué especie lo utilizaría. ¿Se puede aplicar también para el recto? Sí, pero os puntualizaré una cosa. Veréis, el número 1/0, el 1 y el 2, ¿vale? Lo utilizaríamos para dorada, para lubina, para sargo o para depredadores. Aquí tengo que hacer una puntualización que me ha dicho Óscar, porque le he comentado la clase, la he comentado con él, y es cierto. Para el tema de los sargos, es bueno que el anzuelo también sea largo. ¿Por qué? Porque los dientes del sargo y de la salpa, por ejemplo, pueden romper el hilo. Ellos engullen y sus dientes no es lo mismo que muerdan el hilo, que obviamente lo van a romper, que muerdan lo que es la pala del anzuelo, ¿no? Que sea larga. Pala larga, mejor para sargos y salpas por este motivo. Para números más pequeños, como el 6, el 4 y el 8, lo recomiendo para pescar, por ejemplo, herreras, peces planos, y he puesto peces varios, para que más que nada tengáis una guía dentro de la numeración de anzuelos que tenemos. Como os digo, se puede aplicar tanto a los anzuelos redondos como a los anzuelos planos. Y de esta manera que podáis tener una guía a la hora de comprar vuestros anzuelos. Y bueno, espero que os haya sido de utilidad esta clase breve, concisa, pero al grano sobre anzuelos. Deciros que vamos a seguir con las clases, que voy a intentar subir un vídeo por semana como la temporada pasada, y espero que os sirva. Sin más, como siempre digo, en pesca sencilla marcarás picada. Cuidaros. ¡Chao! A ver, es una caña parabólica. ¿Parabólica qué quiere decir? Que cuando lanzas se dobla toda la caña en sí, ¿vale? Es bastante blanda. Para empezar, para lanzar por encima de la cabeza os sobra. No vais a lanzar 180 metros. Para empezar, con esto os sobra. Nada, es una caña, no pesa, y el puntero. La característica de este puntero es que es para enseñar los plomos más actuales. Bueno, yo os voy a explicar uno de los plomos que a mí personalmente más me gusta. El plomo español o plomo de bala. Es un plomo que se caracteriza fundamentalmente por su forma de bala. Es un plomo que además tiene una aerodinámica excepcional cuando lanzamos en cuestión.